I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm... Todo listo para desayunar y salir a caminar. Un desayuno bien potente para ir a recorrer la hermosa ciudad de Cuenca. Y un poco de protector solar antes de salir, porque dicen que acá estamos muy cerca del sol, entonces el sol quema más, que aunque hagan pocos grados, uno acá siente un poco más de temperatura de lo que hay por la cercanía al sol. Qué loco estar acá, la verdad es que miramos el mapa y no lo podemos creer. Ahí dejamos la jacuneta y de la misma manera que les mostramos en el episodio anterior cómo elegimos los lugares a recorrer en un país, es lo mismo que hacemos en cada una de las ciudades. Buscamos información, además el otro día cuando llegamos acá a Cuenca, que estuvimos ahí con Johan, Keila y la gente del garage que muy amablemente nos recibió, ellos también nos dieron recomendaciones locales y así nos vamos marcando los puntos que vamos a recorrer en nuestra visita por Cuenca en este caso. Ayer salimos a dar una vuelta por las calles de Cuenca. La verdad es que nos pareció muy lindo lo poco que hemos alcanzado a recorrer y les queremos mostrar algo. Yo decía a Santi que yo nunca estuve en Estados Unidos, más que lo que uno puede ver por las series y películas. Pero desde que llegamos... Están estos cartelitos, que en Estados Unidos diría one way, es una sola vía, que indica si la calle es de una mano o es doble mano. La verdad, está muy bueno. Nos pareció súper ordenada lo que hemos visto hasta ahora, pero bueno, no queríamos dejar de compartirles esa curiosidad. La primera parada del día la hicimos en el museo y en el parque arqueológico Pumapungo. Es de entrada libre y gratuita. El museo está buenísimo. Hay un montón de secciones, tiene varios pisos, se pueden ver etnografías, se puede ver de la cultura textil de Ecuador. También hay una parte que es de la Casa de la Moneda. Aquí tenemos varias cositas para contarles. En el video anterior les hicimos mención a que Ecuador, su moneda es el dólar. Y por otro lado contarles que acá anteriormente se había fundado una ciudad que se llamaba Tomebamba, porque estamos en la vera del río Tomebamba. Pertenecía al Tahuantinsuyo, a lo que era el Imperio Incaico, y tenía tanta importancia que se tenía el propósito de convertirla como en la segunda capital después de Cusco. Y acá se construyó un lugar, que esto es Pumapungo, que hoy se pueden visitar, son las ruinas, siguiendo toda la lógica, ¿no?, de las construcciones del Imperio Incaico. Encontramos los templos y lugares de adoración al sol y demás, así que está muy bueno y vale la pena visitarlo, además de que hay una vista hermosa a la ciudad de Cuenca. Antes de que Ecuador dolarice su moneda, la moneda corriente era el sucre, y en la década del 60 más o menos cotizaba entre 15 a 18 sucres por cada dólar y se empezó a devaluar. Al momento de la dolarización hicieron la conversión a 25.000 sucres, pasó a valer $1 y bueno, por un tiempo convivieron las dos monedas y ya desde el año 2000 la única moneda circulante es el dólar. Quedó una moneda de un sucre que es en conmemoración a la antigua moneda del sucre. Ayer salimos a comprar, no sé, unas cositas en la panadería y demás, y para nosotros
no sé quiénes nos ven de otros países, habrán escuchado las noticias de cómo es la situación argentina, ¿no? Y económica, y hace años que nada cuesta tan poquitos centavos. Entonces, por ejemplo, fuimos a comprar en una panadería y gastamos 63 centavos y nos devolvió, obviamente, o sea, nos dio el vuelto acorde hasta los 7 centavos de dólar, nos dio todas las monedas. Y bueno, y del vuelto que nos dieron en monedas, algunas eran monedas de Estados Unidos y otras eran algunas monedas de Ecuador. Así que es muy loco. Bueno, es la primera vez que vemos en un país una economía así, pero desde nuestra opinión simplifica mucho la cosa. La verdad que es re práctico, porque no tenés que andar convirtiendo. Como siempre todos los países pasamos a dólar para tener una noción de los precios de comparar un país con otro, y acá no hace falta convertir porque ya tenés la cotización. ¿Seguimos nuestro recorrido? Seguimos. Me gusta compartirles curiosidades, así que les voy a contar dos que leí recién en el museo. Después de la independencia española, Ecuador pertenecía a todo lo que era, no recuerdo ahora cómo era el nombre, de la integración de países que estaba liderada por Simón Bolívar. Pero cuando se independiza, en el 1830, toman el nombre de Ecuador porque Ecuador, o sea, ya estaba dado el nombre de la línea de Ecuador, entonces como era justo ese territorio, por eso eligen el nombre. No, yo no sabía. O sea, yo pensé que al revés, digamos, como que la línea de Ecuador era una consecuencia del país pasado por Ecuador. Y es al revés. Y por otro lado, los invitaría a que vayan a ver el video que recorrimos en Sucre, que visitamos un museo y aprendimos muchísimo de historia, que por el mariscal, creo que era José Antonio de Sucre, es que el nombre de la moneda acá que se usaba en Ecuador tiene ese nombre, Sucre. Estamos pasando enfrente el Banco Central y miren lo que hay acá, una máquina que te da cambios. Si te haciendo un billete de 20, 10 y 5, ingresa aquí su billete. A ver. Explícame qué hacemos con todas estas monedas ahora. Podrías haber puesto un billete más chico, ¿no? Las monedas que hay. ¿Cuántas monedas hay? Como, no sé, 80 monedas, no sé. Acá se ve la moneda que les decía, la de 25. Fíjense que dice Banco Central del Ecuador, 25 centavos. Pero esta es de Estados Unidos, $1. Y fíjense ahí dice United States of America. Y también nos dio de estas, que son de $0.25, es decir, 25 centavos. Dice Santi que se coleccionan. Hay una por estado y una creo que por Parque Nacional. Hay un montón de monedas de 25 centavos de dólar estadounidense que se pueden coleccionar. Vamos con la segunda parada del día, el famoso Puente Roto de Colca. Antes de eso, quiero contarles que la ciudad se fundó el 2 de abril de 1557 y este puente, sobre el que estamos caminando, fue construido entre 1840 y 1850 y está al lado del río Tomebamba que les contábamos recién. Pero ¿qué pasó? Una crecida del río, el 3 de abril de 1950, desbordó el puente y bueno, se rompió y se llevó la mitad del puente y hoy se puede venir a recorrer y caminar y ver la mitad. O sea que literalmente es un puente roto, no tiene nada de raro más que un puente roto. Lo que me sorprende igual es que está construido, digamos, o sea, está como roto pero arreglado. Sí, o sea, el final, que ahora lo vamos a mostrar. Ahí llega el puente y ahí está el río que antes cruzaba. Che, qué lindo el río. La verdad que sí, hemos visto mucho verde, hay muchos parques acá que se pueden ayer a caminar. Para caminar está muy linda la ciudad, se ve muy limpia y muy ordenada. No sé si todo Ecuador será así, pero lo lindo que arrancó esta ciudad, impresionante, una ciudad impecable, no hay basura, toda limpia, toda arregladita, pintada, nos encantó. Así que nos vamos para el centro histórico. Saben que nosotros tenemos nuestras bicis, así que no necesitamos, pero me encanta cuando en las ciudades encontramos que tienen estaciones de bicis para que sepan
25 centavos el costo por viaje, o puedes comprar $10 el día. Después hay otros precios, ¿no? Trimestral, anual, pero digo, si uno viene de vacaciones, no te vas a comprar un trimestral, un anual. Algo que nos llamó mucho la atención también de acá, que estábamos charlando ayer, es que acá no están marcadas las 4 estaciones como estamos acostumbrados nosotros en Argentina, que tenemos verano, invierno, otoño y primavera. Acá simplemente es época de lluvia y época seca. De hecho, ahora estamos en enero, que en Argentina están todos los colegios de vacaciones, y acá van todos a la escuela normal, y las vacaciones son en julio, agosto. Y acabamos de llegar a donde se encuentra el mercado. Nos sorprendió, bueno, habíamos visto recién las vías y pasa el tranvía. Un tranvía nuevo, parece impecable. Ahora vamos a esperar a ver si pasa otro, si se lo podemos mostrar. Qué hermosa ciudad. A ver si te hace acordar algún lugar, si te hace acordar al mismo lugar que a mí, quiero decir. Al Pellegrinio. Parecido. Ouro Preto. Ouro Preto. Pero acá esto tiene más verde, hermosa. La verdad es que re lindo, un hermoso plan. Caminar por las calles de Cuenca y ahora vamos al mercado. El famoso mercado 9 de octubre y es la 1:15, ya nos está agarrando hambre, así que vamos a ver si encontramos algo rico para comer. ¿Rico? A ver. Muy rico. Para Está muy rico. ¿Cuánto cuesta el plato? Platitos de 3, 4, 5. Bien, ¿y qué tiene? ¿Lechón? Tiene papa, mote, Ajá. cerdo, ensalada. Quiero comer cerdo. No. ¿De dónde son? ¿De Argentina? Lleven de 2, de 3, de 4. Gracias, ahí vemos. Muchas gracias, muy amable. Uno de yuca y vamos a llevar uno de plátano también. Gracias. ¿Cuánto sería? Muchas gracias. ¿Está justo? Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar un jugo de coco que me dijo la señora que era muy típico de acá. $1. Muchas gracias. Así que con este jugo de coco. La pinta que tiene esto. Yuca con queso, plátano con queso que es re típico acá, y este plato que se pidió Santi que tiene Mote. Mote, que es el choclo, papa, ensalada y cerdo. ¿Vos probaste esto? No, quiero probarlo. Delicioso. Lo rico que está este jugo. Está Impresionante. tremendo. Es para nosotros el mejor mercado que hemos visitado en este viaje. Aparte, todo limpio, impecable, hay seguridad a la entrada y a la salida. Y vi que decía, mercado seguro, botón antipánico. Hay como unas alarmas, cualquier cosa que te pase vos puedes tocar ese botón y se ve que activa la policía, no sé, pero se ve súper tranquilo, espectacular. Hay además un montón de mesitas en uno de los pisos, y además cada local tiene su mesita. A ver qué tal la yuca. Está bueno, no sé cómo describir el sabor, pero está muy rico. Bonito. Plátano relleno con choclo. Una mezcla importante esta. Está bien dulce, Está rico, pero está bueno. está dulce. El plátano, bueno, como les mostramos en el video anterior, la cantidad de lugares que cruzamos que cosechan plátano es muy característico acá de Ecuador. De hecho, hoy en el museo leía, uno de los momentos de crisis de Ecuador fue cuando no podían exportar el plátano, que es uno de sus principales productos de exportación. La comida que pedimos del plátano me hizo acordar muchísimo el sabor a una comida que nos hizo cuando estuvimos con Isa por ahí y Ricky en Bariloche hace un montón, que eran patacones, que eran plátanos como aplastados, fritos. Tenemos un video que los vamos a dejar ahí y esperamos que si nos volvemos a encontrar con Isa nos vuelva a hacer esa comida, pero me recordó ese sabor. Nos vamos a seguir disfrutando de esta comida. Miren el tamaño de esa coca, es de 1 litro 350. No habíamos visto nunca. No, rarísimo. Y también estamos en vísperas de elecciones, con lo cual
Hay un montón de movimientos, se escuchan vehículos en la calle pasando, haciendo campaña política. De hecho, hay un montón de gente acá. Podríamos ver un objeto que acabo de ver, que lo tengo enfrente y me llamó la atención. Una caja de fósforos haciendo campaña política. Me estoy sorprendiendo de muchas cosas hoy. Es que fue un día muy... Es que creo que lo más lindo es entrar a un país nuevo. Después Sí. ya uno se acostumbra y le parece todo más normal, pero las primeras impresiones de un país es espectacular. Y mientras íbamos caminando hacia nuestra siguiente parada, nos encontramos con la parada del tranvía. Fíjense que tiene ahí cartel con indicaciones del tiempo que falta para que pase el próximo. Así que nos vamos a quedar 2 minutos a esperar el tranvía para poder mostrárselos. Y la verdad que es súper puntual porque no terminamos de grabar y ahí ya se ve que está llegando a la estación. Y acá está la máquina para comprar los boletos. Que me dan ganas de viajar en el tranvía solo para ver qué se siente viajar en el tranvía. Vale 35 centavos la tarifa normal. Hemos llegado finalmente al Parque Calderón, el parque principal de la ciudad. Cuenca es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1999 y voy a leer el nombre completo porque Santa Ana de los Ríos de Cuenca, más conocida como Cuenca, nos tiene maravillados esta ciudad. Muy, muy linda. Ver todos estos edificios blancos me hace acordar mucho a Sucre, también nos recordaba bastante a la ciudad de Salta, capital Salta la Linda. Y acá enfrente tenemos la catedral, que ahora vamos a entrar. Hay una callecita ahí al lado, mira la pinta que tiene. Ah, es verdad, mira. Vamos. Calle Santana, vamos. Miren lo que es la vista de la catedral que hay de acá atrás. ¡Qué belleza este lugar! La calle que atravesamos recién es la calle Santa Ana y es una de las pocas que conserva el trazado original de lo que es la ciudad y estuvo cerrada durante 5 décadas. Así que fue recientemente abierta en el año 2017 y es muy linda. La verdad es que ahora tiene un montón de locales gastronómicos, así que hay varias opciones ahí de lugares para ir a comer. Muy linda para caminarla, además está ahí con todos los balcones, con el balcón con flores y demás. Dimos toda la vuelta a la catedral y ahora vamos a ingresar. Sabemos también que se puede subir a la terraza para poder tener una vista desde toda la ciudad y tiene un costo de $2 por persona. Había 2 salidas intermedias, creo que nos queda ya en la próxima, ya salimos a lo más alto. Miren la vista que hay desde acá, desde estos balcones intermedios. Se ve este patio central que está acá abajo. Nosotros lo que recorrimos fue su lateral por la calle Santa Ana. Hermosísimo, está lleno de lugares para comer. ¡Qué buena vista de la ciudad! Insisto que me hace acordar mucho a Sucre, por lo que hay muchas casas blancas.
Y hemos llegado a la terraza de la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción. Fue construida entre los años 1885 a 1967 y tiene dos particularidades. Una, es considerada una de las catedrales más grandes de Latinoamérica, algo que pudimos ver porque es enorme adentro. Y la segunda es que el frente no se terminó de construir debido a problemas estructurales y es una catedral sin campanas. Miren, acá se puede ver cómo está la catedral ahora de la mano izquierda y a la derecha cómo era el proyecto completo. Y acá, al igual que en Lima, se pueden visitar las catacumbas, pero solamente hay salidas los días sábados y domingos y son salidas guiadas y tiene un costo de $5. Y acá estamos justo en la puerta de la catedral. Voy a decir algo para los fanáticos del Señor de los Anillos. Me hizo acordar a la puerta, creo que era Minas Tirith, un chiste anecdótico, pero me hizo acordar al Señor de los Anillos. Esa película que me hiciste ver, que duró como 8 horas, llevando un anillo a un lugar que te terminó ahí, que no se sabe qué pasó, esa película. Excelente película, excelente trilogía para ver. Me hiciste dar ganas de verla de nuevo. Miren, ahí se ve la catedral y ahí donde están esas personas es donde estuvimos nosotros en la terraza. Y mientras estábamos volviendo a nuestra casita, vamos a hacer una parada en el mercado 12 de abril. Se ve re grande. Encontré la fruta más rara que vi en mi vida. Mirá lo que es esto. Hola, ¿qué es esto? Pitahaya. Pitahaya. Pitahaya, sí. ¿Y cómo se come? Se abre y se come. Miren el calabacín o zucchini que también viene de color amarillo. Nos seguimos sorprendiendo de cosas en nuestros primeros días en Ecuador. Todos los cestos de basura son así. Miren, se levanta, se abre y queda la bolsa. Y si no, se guarda. Mira, ahí al lado, ahí con bolsa. La verdad que está re bueno porque después no molesta. Fíjense, ahí en la vereda enfrente. Están ahí todos cerrados contra la pared y no molestan. Interesante la bajadita, ¿no? Sí. Y allá ya se ve la jacuneta. Casi me caigo. Hogar dulce, hogar. Qué manera de caminar el día de hoy. 9 kilómetros. Nunca he tenido tantas ganas de llegar a mi casa. Estamos re cansados. ¿Será que hacía mucho que no caminábamos tanto? O que estábamos en altura. A lo mejor fue la combinación. ¿A cuánto estamos acá? 3.000 metros. La verdad es que nos encantó Cuenca. Así que es una ciudad que recomendamos conocer y visitar muy bien. Sin duda vale la pena. Un nuevo día acá en la hermosa ciudad de Cuenca. Ya nos despedimos de Johan, Keila, Miranda y Miguel. Ellos son una familia venezolana que conocimos acá en Cuenca. Nos recibieron hermoso, nos dieron una mano enorme. Tienen un local que lo estuvimos mostrando en el episodio anterior, así que si no lo vieron, vayan a verlo. Y estamos muy agradecidos, son muy buena onda. Y es hora de seguir viaje, pero antes vamos a cargar agua. Normalmente siempre conseguimos en las estaciones de servicio y que por cierto siempre les recomendamos que tengan un adaptador, que eso les va a permitir poder conectar su manguera en cualquier canilla, y siempre preguntamos si es potable o no. Nosotros tenemos dos depósitos, uno para agua, el agua de la casa, sigo después de la moto. Tenemos un tanque que es el del agua de la casa, que son de 200 litros, y después tenemos otro que es exclusivamente de agua potable, que está acá atrás. Entonces, si el agua que conseguimos es potable, directamente también llenamos ese. Y ahora este último tiempo que se nos complicó, tuvimos que comprar unos bidones de agua potable, digamos, porque no conseguíamos agua que fuese potable. Así que además de la recomendación del adaptador para las mangueras, les recomendamos tener un bidoncito, así, chiquito. Ahora traemos agua, llenó, y por vacío, con un pedacito de manguera, lo pasamos al bidón que está ahí para no tener que sacarlo. Para tener que sacar la rueda de la bici y bajar el bidón, es más fácil esto. Tener un bidón te sirve para situaciones como estas, en las que acabamos de encontrar en el medio de una plaza un bebedero. Y que no llega la manguera hasta acá. Entonces nos llevamos este bidón lleno
el bidón del motorhome lleno. Así que aprovechamos y nos vamos con todo cargado, ya que el agua bebible, digamos, o sea, apta para consumo, es lo más difícil de conseguir. Los días lindos que nos tocaron acá. Espectacular. Es muy raro el clima. El celular indicaba que todos los días iba a haber lluvia, no llovió absolutamente nada. En las noches son frescas y de día ha habido sol y calor, porque ahora si estás al sol te raja la cabeza. Pero acá la sombrita está espectacular. Espectacular. Y tenemos que ir al súper, vamos al súper. Tenemos que seguir haciendo quehaceres domésticos. Y nos vinimos al Mirador de Turi, un lugar que nos habían recomendado mucho conocer. Miren lo que es la vista de la ciudad. Tremenda recomendación, porque sin dudas que hay que venir a este mirador. Qué buena onda. Dicen que también es muy lindo venir a ver el atardecer o venir de noche para ver toda la ciudad iluminada, pero se ve espectacular. Y desde acá, con esta hermosa vista a la ciudad de Cuenca, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado tanto de esta ciudad como nosotros. Arrancó muy bien Ecuador, esta ciudad estuvo tremenda. Nuestro próximo destino, el Parque Nacional Cajas, que nos han hablado muy bien, así que hacia allá vamos. Nos vemos en un próximo episodio. Recordá que todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina hay un nuevo episodio. No te olvides de dejarnos un like y que leemos en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte de ningún video. Hasta el próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.